¿Vas a viajar a México y no sabes qué documentos debes de llenar? Recuerda seguir viendo este video para que sepas todo lo que tienes que hacer si vas a tener que hacer un viaje a México y no te lleves una mala pasada en migración. Así que quédate hasta el final de este video, ya que vamos a resumir todo lo que necesitas para hacer tu próximo viaje. En este video podrás saber: 1. Cómo viajar a México desde Colombia haciendo el preregistro en la página de migración de México. 2. ¿Qué vacunas o requisitos sanitarios te piden en Migración México? 3. Vigencia mínima de tu pasaporte para poder realizar el viaje. Y 4. Unos tips que nos hicieron que nuestro viaje fuera mucho más barato de algo normal. El día de mañana vamos a realizar nuestro viaje y todo esto tuvimos que hacer antes de poder realizar nuestro viaje hasta México. Hola, y te damos la bienvenida a este canal. Si no me sigues en este canal lo que hacemos es darte tips de viaje y muchísimas información sobre cómo poder viajar en pareja. En este momento no está mi esposa acá, pero en los próximos videos vas a ver en los viajes cuando vamos a ir los dos, y vas a poder tener muchísimos tips para poder viajar muy económico a destinos en los cuales tú ni siquiera te habías dado cuenta que tenían estos precios. Ah, caray, eso sí me interesa. Nuestro viaje va del 14 de abril al 22 de abril, son 8 días exactamente. Y vamos a realizar una visita a la Ciudad de México y de ahí volaremos hacia Cancún para, para terminar nuestras vacaciones allá. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder viajar? Como ya te dije, lo primero, vas a poder viajar a México. Si eres colombiano, tienes que hacer un preregistro de en una página de migración que es de México, en lo cual se hizo un acercamiento con nuestra canciller colombiana y llegaron a un acuerdo para realizar un preregistro para no tener tantos problemas al ingresar a el país mexicano. Entonces, ¿cómo se hace este preregistro? Es muy sencillo. Simplemente vamos a ir a nuestro computador. Los links, recuerda que todos estos links te los voy a dejar abajo en la descripción de este video para que puedas saber cómo realizar estos preregistros. Es muy sencillo. Sí, esta es la página de migración de México, y acá pueden ver toda la información que necesitan. Dice que los ciudadanos colombianos no requieren visa para viajar a México por turismo, negocios, estudios o tránsito, siempre y cuando la estancia sea menor a 180 días. No necesitamos ninguna visa. Dice: importante, los ciudadanos colombianos a partir del 1 de abril del 2022, antes de entrar a México, deberán realizar un preregistro de su viaje, el cual es obligatorio en el siguiente enlace, que es este enlace que tenemos acá. Recuerda, todos estos enlaces te lo voy a dejar en la descripción del video. Esta es la plataforma para poderte ingresar a la página, en donde te van a detallar qué es lo que debes de rellenar y debes de tener en mente antes de hacer el registro. Recuerda siempre leer, pero pues acá te voy a decir cómo lo hice yo para que no tengas ningún problema. Dice: antes de iniciar tu registro te sugerimos tener a la mano la siguiente información y documentación. Recuerda que todo esto lo debes de tener ya digitalizado. Dice: datos de algún contacto en el país de origen y el otro en el país de destino. En el país de destino no es obligatorio, si lo tienes bien, y si no, no hay ningún problema, uno le coloca que no. Pasaporte tipo libreta, tienes que tener un pasaporte tipo libreta, y ahí está uno de los puntos en donde dice que considerar que México requiere una mínima vigencia del pasaporte de 6 meses. Tienes que tener mínima vigencia del pasaporte de 6 meses. Si tienes menos, no te van a dejar ingresar al país, así que mira primero tu pasaporte. Reserva del lugar en donde te vas a hospedar. Recuerda que ojalá siempre tengan las reservas de los hoteles a donde se vayan a quedar. Si tienen algún familiar o un conocido que se van a quedar allá, tienen que tener un comprobante del domicilio o una carta de invitación de estas personas. Boleto de salida del país, sea aéreo, marítimo, terrestre. ¿Sí? Recuerda que tienes que tener
Normalmente tu tiquete de salida también lo tienes que... El itinerario de viaje es un documento que tú simplemente escribes en Word y lo pasas a un PDF en donde vas a tener el itinerario día a día, pues de lo que vas a hacer y todas las actividades que vas a hacer. Tienes que tenerlo porque si viajas, probablemente vas a viajar por turismo, pues tienes que saber qué es lo que vas a hacer y si no, pues sería algo sospechoso como para ellos. En caso de que seas residente temporal o permanente, tienes que tener pues la tarjeta de residente temporal o de permanente en México y comprobante de domicilio. Recuerda que este preregistro en este momento solamente es obligatorio para los colombianos, pero probablemente lo lleguen a expandir a las demás nacionalidades, pues ya que es algo muy fácil de llenar y podemos realizar todo eso. Eso ya te lo había dicho, tienes que digitalizar todos los documentos en formato JPG, PNG, PDF en tamaño máximo de 2 megabytes. Y ya que tengas todo esto digitalizado en una carpeta, lo que tienes que hacer es ya tenerla para seguir en el proceso. ¡Qué buen servicio! Ahora ya teniendo todo esto, puedes hacer tu registro. Lo único que tienes que hacer es darle acá en crear cuenta. Y en crear cuenta lo que vas a hacer es a rellenar simplemente tu correo electrónico, una contraseña. Te va a llegar a tu correo electrónico un correo en el cual vas a activar tu cuenta. Le vas a dar clic en activar tu cuenta, activas tu cuenta y puedes empezar a cargar los documentos. Entonces, como yo ya lo hice, no lo puedo volver a hacer, pero es simplemente eso. Simplemente recuerda en tu correo revisar el correo en spam, porque a veces llega en esa parte. Y ya tenemos dentro de nuestra plataforma, lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar nuestro pasaporte. Tenemos que tener nuestro pasaporte. Recuerda que el pasaporte tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia. Lo ingresamos acá donde dice registrar documentos. Tiene que ir el pasaporte acá. Puedes hacer el capturar documento o lo puedes hacer de cualquier otra manera, que sería cargándolo o tomándole una foto con tu cámara. Simplemente tomas la foto con la cámara, él te la toma y ahí, pero pues en realidad va a ser un poco muy difícil realizar esto. Entonces tú le puedes dar cargar imagen, ¿sí? Simplemente cargas imagen, lo cargas ahí y listo. Luego lo que tienes que hacer es validar documento. Yo no lo puedo hacer en este momento porque pues obviamente ya lo cargué. Le vas a dar en validar documento y de ahí te va a arrojar. Luego de validar el documento, lo que tienes que hacer es simplemente le vas a dar acá donde dice documentos registrados. El documento registrado, vas a ir a donde dice iniciar servicios y te va a aparecer algo muy interesante acá y es el preregistro, ¿sí? No es solamente cargar el documento, sino hacer el preregistro, que es simplemente unas preguntas. Si yo le doy acá ingresar el preregistro, acá entonces te va a decir su cuenta, si cuenta con residencia permanente o temporal de México, ingrese su NUET. Bueno, eso es para las personas que tienen allá. Si no, pues simplemente le da uno continuar. Vamos a darle continuar y vamos a rellenar un formulario muy sencillo, que son todos los datos del viaje, que es la vía por donde va a ingresar, el punto de interacción, bueno, vamos a hacer aéreo, el punto que sería el aeropuerto. Nosotros vamos a llegar al aeropuerto de México. Entonces ponemos acá México, Aeropuerto Internacional de Benito Juárez, México. Nombre de la aerolínea. Nosotros vamos a viajar por Avianca. Número del vuelo, acá está el número de vuelo. Recuerda que tienes que mirar en tu ticket el número de vuelo en el cual vas a ir. El mío es el número 44, el tuyo hay que mirar cuál es. Abril, entonces acá te va a decir cuál es la fecha de llegada. Nosotros vamos a llegar el día 14, el día mañana. Motivo del viaje, entonces tripulación, turismo, negocios, turismo, que sería la gran mayoría, pero pues dependiendo de tu motivo de viaje, bueno, acá hay muchísimos tipos de viaje. Especificación del viaje, entonces actividades de recreo, estado, Ciudad de México, ya te lo dice,
Domicilio, Ciudad de México. Recuerda que como ya te habíamos dicho que tienes que tener tu hotel bien preciso, pues ahí te dice cuál es la dirección de tu hotel, la fecha de salida. Entonces, ¿cuándo te vas a ir de México? Nosotros vamos a ir el día 22 y siguiente. País de residencia. Entonces, tu país, yo soy colombiano. Entonces, Colombia, dirección de la residencia. Vamos a darle acá. Conocidos en el país, tú puedes decir que sí, que no. Entonces, simplemente si no tienes, simplemente le das que no. Contacto de emergencia en el país de destino, nombre no aplica. Contacto, entonces tú colocas acá un número cualquiera. El título, tipo de relación con el titular del trámite. Recuerda que no necesitas crear varias cuentas si van varias personas. Simplemente puedes crear una sola cuenta y desde esa cuenta pueden hacer todos los trámites. Simplemente acá te va a decir, no entiendo por qué, creo que es por la dirección. 2030, esto es... Ah, ya me dejó. Entonces, amigo, familiar. Entonces, tipo de relación con el titular del trámite. O sea, el titular es el titular de la cuenta que hicieron acá. Entonces, amigo, familiar, representante legal, titular de la cuenta. Puede que sea amigo o pueda que sea familiar. Si eres tú mismo que te estás haciendo el trámite, es el titular de la cuenta, o representado legal si es de pronto alguna agencia de viajes. Vamos a colocar que es un familiar. Declaración de solvencia económica para cubrir el viaje. Entonces, crédito o préstamo, cuenta de ahorros, dinero en efectivo, inversión, recibo de nómina, recibo de pensión. Yo por lo menos voy a llevar dinero en efectivo, entonces simplemente coloco dinero en efectivo. Tipo de salida, aéreo, marítima y terrestre. Salida quiere decir la salida del país, entonces también va a ser aéreo. Vamos a darle siguiente. Control migratorio, entonces acá eh, va a haber algunos datos en donde dice cuenta con boletos de ingreso y salida de México, sí. ¿Cuál es el motivo por el cual viaja a México? Turismo, o bueno, acá hay bastantes ofertas, pero la gran mayoría va a ser de turismo. ¿Cuánto tiempo piensa permanecer en México? De 1 a 30 días, de 1 a 6 meses, más de 6 meses, vivo en México. Bueno, de nosotros es de 1 a 30 días. ¿Cuenta con itinerario de actividades? Sí. Te recomiendo que digas que sí, pues esto va a dar más credibilidad al momento pues de realizar el trámite. ¿Piensa quedarse a residir en México? Entonces no. ¿Cuenta con algún trámite de condición de estancia de México? Entonces no, eso quiere decir para alguien que quiera quedarse. Cuenta cuál es el trámite que se realizará, entonces ninguno. ¿En qué lugar se hospedará? Entonces en hotel, en casa familiar, no cuento con un hospedaje. Entonces nunca vayas a colocar no cuento con un hospedaje porque probablemente te van a negar la entrada. Recuerda siempre llevar todo al día. Entonces nos vamos a quedar en un hotel. ¿A qué se dedica en su país de origen o donde se radica? A trabajar, estudiar, hogar, desempleado, jubilado, pensionado, a trabajar. ¿Con cuánto dinero en efectivo ingresa a México? Entonces tú colocas el monto. Yo llevo más o menos unos $800. Eh, ¿Cuentas con tarjeta de débito o crédito a su nombre? Sí. ¿Cuál es el monto disponible? De 0 a 100. ¿Cuenta con antecedentes delictivos en su país? No. ¿Alguna vez le han negado el ingreso a México? No. ¿Hace cuánto tiempo le fue negado el ingreso a México? No aplica. Dice, he permanecido en algún otro país antes de llegar a México. Pues yo he estado en Colombia, pues coloco Colombia. Viaja solo o acompañado, dependiendo pues de cómo sea tu viaje. Le vamos a dar siguiente. Y acá nos van a decir, vamos a colocar el boleto de salida, el tiquete de salida, lo colocamos acá. El hospedaje, colocamos ahí el hospedaje en donde te vayas a quedar.
Esto te lo dan en todas las plataformas, sea donde hayas alquilado, y el itinerario de viaje, que es un documento. Mira, ya te lo muestro. Este es nuestro itinerario de viaje, es un documento simplemente en PDF, para que veas cuál es nuestro itinerario de viaje de un día a otro, y todo esto se lo juntamos ahí y va a dar muchísima más credibilidad al momento de realizar toda la información. Entonces yo no le voy a enviar información porque pues obviamente yo ya lo hice. Al momento de darle enviar información, simplemente lo que te van a hacer es a llegar un correo, te llegan un correo con la confirmación y un QR, el cual vas a tener que imprimir. Sí o sí lo vas a tener que imprimir, ya te lo voy a mostrar. Este sería nuestro QR y recuerda que hay que imprimirlo para que ustedes puedan poder viajar. Ahora, ¿qué vacunas necesitas para viajar? En México no están exigiendo ninguna vacuna ni de fiebre amarilla ni del bicho que tenemos actualmente. No se necesita estar totalmente vacunado, así que puedes hacer tu viaje tranquilamente porque es un país muy libre. No exigen muchas cosas, esto para promover más el turismo, para que la gente pueda ir a su país. La tercera parte era la vigencia mínima del pasaporte. La vigencia mínima del pasaporte, recuerda, ya lo dijimos varias veces, es de mínimo 6 meses. Tienes que tener mínimo 6 meses con tu vigencia de pasaporte, si no, no te van a dejar ingresar al país. Y algunos tips de viaje, en el cual, ¿por qué nos salió tan económico? Fue muy gratificante ver que nos fue muy económico nuestro viaje, y es simplemente porque lo hicimos con muchísima antelación. Miramos todas las ofertas que hubo y en algún momento encontramos los mejores hoteles a unos super precios, simplemente por algunas temporadas en ese momento que estábamos buscando. Entonces recuerda que si tienes algún otro comentario, déjanoslo en la cajita de descripción y en los comentarios para poder leerlos y saber qué han hecho ustedes al momento de viajar. Ahora, este viaje lo hicimos alrededor de más o menos unos 3 millones de pesos por persona, el cual es un monto muy bajo para hacer un viaje de casi 8 días a un destino como lo es México, donde hay mucha gente que se gasta muchísimo más del doble solamente por persona, y nosotros lo hicimos casi por la mitad. Así que recuerda que si quieres saber cómo lo hicimos, te vamos a dejar en esta pantallita, te vamos a dejar los tips de viaje para que sepan cómo lo hicimos, para que ustedes también puedan replicar la misma técnica. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.